La clase anterior trabajamos sobre algunos comandos nuevos, ¿sí? Y también hicimos un repaso de lo visto anteriormente. Seguimos trabajando en una primera instancia con bocetos, ¿sí? Con una herramienta de boceto. Para esto creamos un boceto sobre un trabajo, ¿sí? Sobre un archivo. Elegíamos un plano donde vamos a trabajar y ahí hicimos algunas líneas para mostrar cómo se trabaja con unos comandos nuevos, ¿sí? Si yo tengo unas líneas, ¿sí? Que se cruzan o que se juntan en un punto o que en su proyección se juntarían, como tenemos el ejemplo de estos tres casos que mostramos en pantalla, tengo la opción de unir esas dos líneas con una curva. Para esto usamos esta herramienta que estamos marcando ahí, que es la herramienta empalme. Yo hago clic en esa herramienta empalme y se me va a abrir un cuadro, ¿sí? Una ventana con un valor. Ese valor es el radio con el cual se va a hacer el empalme o la unión de las dos líneas que yo seleccione. Debo marcar una línea, después marcar otra, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer acá es marcar esta línea, después marcar esta línea, el orden es indistinto, ¿sí? Puedo marcar cualquiera. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Yo lo que tengo que hacer es venir, marcar esta línea, después marcar una segunda línea y automáticamente se va a generar el empalme. Es decir, marco esta línea, después marco esta línea y automáticamente se genera una curva. Si yo quiero cambiar ese radio, lo puedo hacer desde la cota, ¿sí? Como hacíamos con todas las medidas. Yo vengo, hago doble clic sobre la cota, le pongo 3, por ejemplo, radio 3, automáticamente cambia a radio 3, ¿sí? Cambia a radio 3. Ahora, estas dos líneas no se juntan. Puedo utilizar el mismo comando. Vamos a dejar radio 4. Fíjense lo que hace es recortar el excedente y los une con un radio de 4. Si estas líneas se cruzan, exactamente lo mismo. Recorta todo el excedente y los une con una curva. Bien, ese es el comando empalme. ¿Qué sucedería si yo no lo quiero unir con un comando empalme? Lo que yo quiero es que la unión no sea una curva, sino sea una recta. Para eso utilizo la segunda herramienta, que es el chaflán. El chaflán me permite unir dos líneas, ¿sí? Con un chanfle o con una línea recta. Para esto voy a tener la ventana emergente que me da la opción de hacer varios chaflanes. Los más comunes son de que los lados que voy a utilizar para recortar sean exactamente iguales, ¿sí? A ver si lo podemos mostrar acá. Lo que quiero decir es que yo podría recortar de este lado este tramo y de este lado este tramo, exactamente iguales los dos lados que voy a recortar, entonces el corte lo voy a hacer por acá. O la otra forma es que tengan valores distintos. Por ejemplo, que de un lado recorta una distancia y sobre la otra línea el recorte sea de otro valor de distancia. Entonces, el chanfler o chamfer resultante, ¿sí? Sería el que mostramos en pantalla. Entonces, para trabajar con esos dos tipos de chamfer, ¿sí? O chaflán, lo que nosotros vamos a hacer es, en la ventana emergente, en esta ventana emergente, definir. Si yo elijo la primera opción, esta opción de acá, los lados son iguales. O sea, solamente debo ingresar una distancia. Si yo elijo la segunda opción, sí me va a aparecer el recuadro con dos distancias a ingresar. Está marcado el primero, vamos a poner distancia 2. Yo marco una línea y después marco la otra línea y automáticamente, como podemos ver en las cotas, hizo un recorte de 2 en ambas líneas y después unió las dos líneas.
¿sí? Lo mismo puede suceder acá y lo mismo sucede si lo hago de este lado. Ahora, la otra opción es que los lados sean distintos. Entonces, yo lo que debo hacer es activar el comando chaflán, cambiar la opción y ahí me dice distancia de la primera línea y distancia de la segunda. ¿Cuánto le voy a sacar a cada línea? Entonces yo puedo decir, a la primera le voy a sacar 2 y a la otra le voy a sacar 1 para que se vean las diferencias. Entonces a la primera le saco 2. A ver, vamos a ver si lo aceptar. Vamos a configurarlo primero. Y ahora cuando lo abro ya está cargado. Entonces, 2 a la primera y 1 a la segunda. Y es exactamente lo que sucedió. Le sacó esta línea, le sacó. A ver si lo podemos agrandar. A esta línea le sacó 1 y acá le sacó 2. ¿Sí? Eso es lo que se observa ahí. A ver, acá capaz que lo podemos ver más claro. Acá. Lo que les decía es que acá sacó 1, una unidad de distancia y sobre la otra línea sacó 2 unidades de distancia. Bien. Entonces esas son las dos formas de hacer chaflanes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar todo lo que está acá. Aceptar. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a hacer un repaso de algunas herramientas que estuvimos trabajando en la clase pasada. La anterior, ¿sí? Habíamos dicho que si yo tenía varias líneas, podría utilizar el comando recortar. ¿Sí? El comando recortar lo que me permite es recortar segmentos, ¿sí? que forma eh, que, está, que conforman parte de una línea que está intersectada con otros objetos. Por ejemplo, esta línea, si bien es completa, pero está compuesta en varios segmentos que lo identifican las intersecciones de otros objetos. Entonces yo haciendo clic en esos segmentos, automáticamente puedo ir eliminándolos. ¿Sí? Pero va recortando entre segmentos, no en objetos enteros. Si yo quiero eliminar un objeto entero, salgo del comando recortar, lo selecciono con un clic izquierdo, cuando está en azul, aprieto la tecla suprimir y se elimina. Una cosa es eliminar un objeto y otra cosa es recortar un elemento, ¿sí? o un segmento de un elemento. Bien, vamos a traer una imagen para poder hacer una práctica con las herramientas que vimos recién. Vamos a traer este croquis. Tenemos un croquis. Vamos a achicarlo un poco. Vamos a... Bien, ahí ya podríamos trabajar. Vamos a achicarlo un poquito más. Ahí. Bien, vamos a dibujarlo por lado. Como ustedes pueden ver, este dibujo tiene una curva y tiene también un corte, como estuvimos viendo lo de chamfer. Entonces lo que podríamos hacer es un rectángulo y en función de ese rectángulo aplicar las herramientas que estuvimos trabajando. La de desfase y la del empalme, perdón, y chaflán. Bien, entonces activo el comando línea. Marco un punto, una línea recta de 40. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, a ver, vamos a ver si lo podemos mostrar. Lo que yo voy a hacer es una línea superior, después voy a bajar una línea hasta acá, voy a hacer una línea así y voy a hacer un rectángulo. Y después con las otras herramientas voy a aplicar, ¿sí? Con la de chamfer, voy a cortar estos segmentos de abajo. Con chamfer yo lo que voy a hacer es borrar toda esta parte de acá y toda esta parte de acá. Y con empalme voy a borrar toda esta parte de acá para que me quede la pieza que yo necesito. ¿Sí? Vamos a volver para atrás.
Entonces, la parte superior tiene 40 grados, 40 de distancia, perdón. La altura es de 30. Volvamos. Quiero que me aparezca el valor en la recta. Ahí está. Ahí. La altura es de 30. 40. Y otra vez 30. Bien. Y ahora vamos a aplicar los comandos que ya vimos. Chaflán. De 2 unidades. Que me tengan que representar 2 unidades. Perfecto. Como lo dice ahí. ¿Qué unidades tengo? 15 y 10. Entonces le voy a poner 15 acá y 10. Entonces, cuando yo haga clic acá, va a ser de 15 y clic acá va a ser de 10 lo que saque. Clic de 15 acá, clic de 10 acá. Aceptar, ya hizo la parte inferior. Vamos a la parte superior. Ahí no usamos chaflán, sino usamos empalme. Para empalme el radio que dice la cota es de 10, entonces ponemos 10. Y ahora hacemos clic en una línea, clic en otra y automáticamente me hace la curva de 10 de radio. ¿Sí? Ahí ya tenemos dibujado el boceto en Inventor. Si quisiésemos recortar, porque, por ejemplo, acá yo tengo una línea que lo atraviesa, algo así, y yo quiero recortar, simplemente usando la herramienta recortar, selecciono lo que quiero sacar. ¿Sí? Esto no me lo saca, ¿por qué? Porque está restringido con este valor de cota. Entonces yo debería eliminar la cota, clic derecho sobre la cota, suprimir, y ahí ya podría eliminarlo sin ningún problema. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas piezas que están restringidas con un valor de cota puede ser que no me permita a mí eliminarlo. Entonces muchas veces estamos dando vuelta para eliminar algo y no lo podemos eliminar y es porque está acotado. Por ejemplo, acá este 40 acota este punto. ¿Sí? Yo quiero, ahí estoy eliminando, seleccioné la cota entera. Entonces eliminé el valor de la cota. Fíjense que hay puntos dando vuelta. Esos puntos, ¿sí? Este es el punto central, este es el centro de este círculo. Este punto es el punto del centro de esa curva. Este punto de acá me marca el valor de la cota, ¿sí? Que hace referencia al segmento que recorté. Entonces, sigamos trabajando acá. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar todo esto. Vamos a salir de acá. Vamos a importar otra imagen para mostrar, simplemente para mostrar algo. Datos. Vamos al escritorio. Bien. Vamos a ver esta imagen. Como ustedes pueden ver, una imagen simple es una L, volumen, una pieza. Yo lo que tengo que empezar a pensar ahora, que todos los dibujos en 3D se dibujan siempre a partir de una base en dibujo en 2D. Entonces yo podría llegar a pensar este dibujo como si fuese un dibujo donde yo dibujo esta cara, ¿sí? Si cada uno de estos cuadraditos tuviese 5 de unidades, acá tendría 10, 20, 30 de altura, 25 de profundidad porque tiene 5 cuadraditos, 5 y 5, 10 de altura, 15, 20. Yo podría decir que la cara de esta pieza es una letra L. ¿Sí? Es la letra L. Si yo puedo llegar a dibujar esa letra en un boceto, ¿sí? En un plano, después, si yo a ese plano lo estiro,
lo que voy a obtener es el volumen, ¿sí? Es exactamente el volumen. Si yo toda esa cara la estiro por el ancho que tiene la letra L, que en este caso es 5, 5, 10, 25 también, lo que tendría generado sería el, el volumen. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a recordar cómo son las medidas con las que estamos trabajando acá. Acá estamos trabajando con, vamos a ponerle un valor, 10, 20, 30 de alto, 25, 10, 10 de alto, 15, y de profundidad le vamos a dar, debería tener de profundidad 5 y 5, 10, 25. Con esa idea, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer un boceto. ¿Sí? Vamos al boceto. Ya estamos cargados en el boceto. Vamos al boceto. Vamos a empezar a dibujar una línea. Vamos a hacer una línea. Estamos en el plano, ¿sí? Vamos a dibujar esa letra L. Esa letra L tiene una altura de 30. Entonces, como ya vimos el comando, cómo trabajarlo, 30. Vamos a agrandar un poquito. Me muevo hacia el costado 10. Bajo, tiene 30, 20. Me muevo hacia la derecha 15. Bajo 10. Y completo uniendo toda la pieza. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo ahora? Fíjese, está en azul, se transformó en azul porque está totalmente acotada. Esta pieza ya no se va a modificar. Está totalmente restringida, eso es lo que me están diciendo, que es el color azul. Si yo le hago un zoom, me conviene a mí fijarme que todas las esquinas estén bien cerradas para poder generar una pieza volumétrica sólida. Bien, vamos a borrar la imagen. Seguimos con el boceto únicamente. Ya terminamos de dibujar el boceto. Si recuerdan, ¿sí? Cuando mirábamos la imagen, era la cara. Hicimos únicamente la cara. Yo finalizo el boceto, hago clic en terminar boceto y automáticamente lo que voy a tener será el dibujo de esa letra L, ¿sí? Ahora bien, está puesta así, pero nosotros la podemos, si quiero, cambiarle la orientación para poder verlo. Bien, entonces, una vez que salgo del boceto, se me va a abrir acá un conjunto de herramientas que son para trabajar con bocetos y para empezar a trabajar con volúmenes, ¿sí? Entonces, la primera herramienta que tengo es la de extrusión. Extrusión lo que hace es, a partir de un boceto cerrado, líneas que forman una figura cerrada, ¿sí? Me genera un sólido. Estirándolo, yo hago extrusión, hago clic ahí, automáticamente, fíjese, lo encontró solo porque es la única pieza que está cerrada. Y me dice que yo le dé una altura que es para cuánto lo voy a estirar esa pieza. Yo le puedo dar el valor que yo quiera, 50 por ejemplo. Si recordamos la pieza tenía 25 de profundidad. Ahí, 25. Entonces, si ustedes lo pueden ver ahí, lo que hizo fue, desde el boceto, esa pieza la va a estirar. Fíjense que acá está esta flecha que me está diciendo el sentido en el cual se va a estirar esa pieza, si ese boceto. Entonces, yo lo que puedo hacer es, puedo elegir que desde el boceto, fíjense dónde está dibujado el boceto, se estiró 25. Yo acá abajo le puedo cambiar la orientación. Puedo decir que vaya hacia el otro lado lo que vaya a estirar. Entonces, va hacia el otro lado. O que quede repartido entre el boceto mitad y mitad. Si era de 25, va a quedar de 12,5 para cada lado, ¿sí? Que es cuando yo lo hago clic en simétrico. Ahí me queda que desde el boceto base que yo dibujé,
se va a hacer sólido 25 para un lado y 25 para el otro. Esto, para que quede confirmado, debo hacer clic siempre en aceptar, ¿sí? Porque si no lo toma como que lo cancela. Entonces siempre tengo que aceptarlo. Cuando lo acepto, automáticamente ya tengo el volumen creado. ¿Qué tenemos que hacer o qué vamos a empezar a trabajar nosotros? Vamos a empezar a trabajar en pensar cómo realizar una pieza volumétrica a partir de su figura, ¿sí? De cómo yo puedo empezar a hacer piezas dibujando, o sea, agregando material o sacando material. Fíjense, yo agregué material acá. Dibujé una L y le agregué material estirándolo. Ahora, yo podría también sacarle material, hacer un método sustractivo como sería el del torno. ¿Cuál sería? Por ejemplo, podemos usar acá tenemos la herramienta empalme. Esta herramienta, para usar esta herramienta no necesito crear un boceto. Simplemente hay herramientas que se utilizan directamente en el sólido. Entonces, vamos a usar esa herramienta, empalme. Es similar a la del boceto, pero la del boceto es en figura 2D. Esta es para trabajar con figura 3D. También tiene para que yo le dé un radio, le puedo dejar 2, y lo único que yo tengo que marcar es una arista, una línea. Yo digo, en esta línea quiero que haga ese empalme. Hago un clic y automáticamente ustedes van a poder observar cómo generó una curva en ese vértice. ¿Sí? Desbastó ese vértice, sacó material. Entonces, este tipo de herramientas son herramientas para editar o modificar un modelo 3D. La otra forma de modificar o editar un modelo 3D es a partir de dibujar otra pieza y generar una sustracción de lo que se dibuja a la pieza principal. Eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Hasta acá es lo que trabajamos la clase del día 11 de agosto.